La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso La Fe Cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet, que estamos desarrollando 40 grandes temas de la fe cristiana. Hemos comenzado y estamos tratando los temas que hacen referencia al credo, la teología dogmática. Luego veremos la teología sacramentaria, lo que es la liturgia y los sacramentos, para continuar con los mandamientos y la oración. O sea que el esquema es el mismo que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy trataremos el tema 9, que habla sobre la encarnación. Y comenzaremos diciendo que la obra de la encarnación pertenece a las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Toda obra que realiza la Trinidad ad extra, o sea, hacia afuera, la realizan las tres divinas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es verdad que por apropiación se dice que el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador. Pero las tres divinas personas son las que nos han creado, nos han redimido y nos santifican. Por eso la obra de la encarnación es obra de la Santísima Trinidad. Como recordamos, la encarnación es del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. No se encarna ni el Padre ni el Espíritu Santo. Entonces, Dios fue perfectamente libre en esta decisión suya, no tenía ningún tipo de obligación, lo hemos dicho en el programa pasado, Dios no está obligado ni a perdonarnos después del pecado original, ni mucho menos enviar al Verbo, al Hijo, a la segunda persona, a encarnarse, a hacerse hombre, menos está obligado el Verbo a padecer a Jesucristo, a padecer en la cruz. Esto es fruto de la libertad y de la bondad divina. Sin embargo, decir que Dios es infinitamente libre no significa que sus decisiones sean arbitrarias, ni negar que el amor sea la razón de su actuar. Por eso los teólogos en general han visto muchísimas razones de conveniencia para que se diera justamente la encarnación, para que Jesucristo se hiciera hombre como nosotros. La Virgen María es la Madre de Dios, la Virgen María es la Madre de Jesucristo, la Virgen María es quien concebirá al Mesías, al enviado, al Emmanuel, al esperado. La Virgen María fue predestinada desde la eternidad, fue preparada para ser la Madre de Dios. Ella fue enteramente libre también, cuando el ángel Gabriel, de parte de Dios, le cuenta cuál era el proyecto divino. Ella fue libre, ella no sufrió coacción, ni se vio con su libertad menoscabada, sino que era completamente libre. Y libremente aceptó ser la Madre de Dios. Los padres de la Iglesia han visto en María la nueva Eva, así como por una mujer entró el pecado en el mundo, con el pecado de la muerte, por la obediencia de una mujer entra justamente la salvación al mundo y la vida nueva, la oportunidad justamente de poder acceder a la bienaventuranza eterna del cielo. Dice la Lumen Gentium en su número 56, para ser la Madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. O sea, Dios siempre, cuando piensa en las personas, piensa para ellas también una misión, les da una vocación, y evidentemente para todas las personas, para poder cumplir esa misión, para poder desarrollar esa vocación, les da unas virtudes, los medios para poder llevar a cabo adelante ese proyecto. Bueno, evidentemente a la Virgen le dio todas las gracias para poder llevar adelante
esta misión suya, esta vocación. La gran diferencia de la Virgen con cualquiera de nosotros es que la Virgen tuvo una capacidad de responder a Dios como no lo hemos tenido, como no tiene ningún otro hombre, en cuanto a su docilidad, en cuanto a su obediencia, en cuanto a su amor. Nadie como la Virgen ha aceptado y recibido la gracia que Dios le ha dado. Nos recuerda el ángel Gabriel que ella es la llena de gracia. Los padres orientales la suelen llamar la toda santa y también la celebran como inmune de toda mancha de pecado. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. No tuvo pecado original, ella no tuvo el alma manchada como todos nosotros que hemos nacido con ese pecado que heredamos de nuestros primeros padres Adán y Eva. La Virgen justamente, como iba a ser la Madre de Dios, había pensado pasar la Madre de Dios en previsión de los méritos de Jesucristo, nació sin pecado original. Este es el dogma de la Inmaculada Concepción, que el Papa Pío XI afirma en el año 1854 que la bienaventurada Virgen María fue inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. La Lumen Gentium, en su número 53, nos dirá que ella es redimida de la manera más sublime, en atención a los méritos de su Hijo, de Jesucristo. La Virgen es Madre de Dios, lo volvemos a repetir. Y con palabras del Catecismo, en su número 495, decimos, en efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente la Madre de Dios. Ciertamente, lo hemos dicho también en el programa pasado, la Virgen no ha engendrado la divinidad, sino el cuerpo del Verbo, al que se unió inmediatamente su alma racional, creada por Dios, como todos los demás, dando así origen a la naturaleza humana, que en ese mismo instante fue asumida por el Verbo. La Iglesia confiesa en el credo y celebra en su liturgia a María como la siempre Virgen. Siempre Virgen, o sea, antes del parto, durante el parto y también después del parto. Desde el inicio, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por poder del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. El Paráclito fue quien ha fecundado a la Virgen, él es el esposo de la Virgen María. Jesús fue concebido sin elemento humano, por obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad. También la Virgen fue virgen en el parto, durante el parto, pues le dio a luz sin detrimento de su virginidad, como sin perder su virginidad como lo había concebido. También los padres de la Iglesia explican que así como un rayo atraviesa un cristal sin modificar en absoluto, de la misma manera, cuando llegó el tiempo oportuno, así el Hijo de María llega hasta nosotros, hasta los hombres, y viene de su seno al mundo, del seno de la Virgen al mundo, con un nacimiento admirable, milagroso, evidentemente, ¿no? En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre, nos enseña la Lumen Gentium. Y también la Virgen fue virgen después del parto. La Virgen no tuvo otros hijos. Cuando se hablan de los hermanos de Jesús, lo sabemos, se habla de los parientes de Jesús, de los primos de Jesús, un lenguaje muy corriente en aquel tiempo y también antes, en el Antiguo Testamento vemos muchas referencias que se llaman hermanos cuando en realidad la relación es de primos o de tíos, sobrinos, parientes, así en general. San Basilio
escribió: los amantes de Cristo no admiten escuchar que la Madre de Dios haya dejado de ser virgen en algún momento. Siempre virgen. También sabemos que la Virgen fue asunta al cielo. Celebramos la Asunción de la Virgen. La Asunción que es distinta de la Ascensión, pues la Ascensión es la que hace Cristo por su propio mérito, por su propio poder. En cambio, la Virgen no es subida a los cielos, por eso hablamos de la Asunción. La Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida, así lo manifiesta el dogma, porque no dice que la Virgen se haya dormida o haya muerto, sino que terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y la muerte. Y así la Asunción de la Santísima Virgen constituye una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. La Virgen sube a los cielos y se convierte en nuestra abogada, y también ella intercede para que podamos alcanzar también nosotros la bienaventuranza eterna. Sabemos que la Virgen es reina y señora del universo y de la creación, reina de los ángeles, reina de la Iglesia. Y esta realeza de la Virgen se fundamenta en su maternidad divina y en su asociación a la obra de la redención. El Papa Pío XII, en el año 1954, instituyó la fiesta de Santa María Reina. Su maternidad divina comporta también su cooperación en la salvación de los hombres. Y sabemos, María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin el impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con Él y bajo Él por la gracia de Dios omnipotente. Qué agradecidos tenemos que estar nosotros a la Virgen por haber querido aceptar ser la Madre de Dios. Ella sabía que una espada atravesaría su corazón y sin embargo quiso ser la Madre del Redentor. Qué agradecidos tenemos que estar también de que haya aceptado ser la Madre nuestra, cuando Jesús en la cruz se lo pidió. Qué importante que seamos agradecidos con la Virgen. De María nunquam satis, dicen los mariólogos. De María nunca diremos lo suficiente. Todo lo que agradezcamos, todo lo que recemos, todo lo que alabemos, todo lo que será poco, porque realmente la Madre de Dios ha hecho muchísimo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Con razón, pues, los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Esta cooperación se manifiesta también en su maternidad espiritual. María, nueva Eva, es verdaderamente madre de los hombres en orden de la gracia, pues coopera al nacimiento, a la vida de la gracia y al desarrollo espiritual de los fieles. María colaboró realmente en esta obra singular de la salvación. La Virgen es la reina de los mártires también, porque nadie sufrió como ella. Jesucristo la quiso asociar particularmente a su obra de la salvación, quiso que estuviese allí presente al pie de la cruz, para consolarlo, pero también para con su sufrimiento y con su amor cooperar en la obra de la redención. María es mediadora o medianera, y su mediación materna, subordinada siempre a la única mediación de Cristo, comenzó con el fiat, con el hágase de la Anunciación, y perdura en el cielo, ya que con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora. Ella continúa intercediendo por los hombres, continúa ayudando a los hombres. Y muy cierta aquella bendita oración del acordaos de San Bernardo, que dice que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a su protección haya sido desamparado. A la Virgen también la invoca la Iglesia como nuestra abogada, nuestra auxiliadora, nuestro socorro, nuestra mediadora.
María es tipo y modelo de la Iglesia. La Iglesia debe parecerse a la Virgen María. La Virgen María es el modelo de la Iglesia. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye, dice la Lumen Gentium, la figura de la Iglesia. Pablo VI, en el año 1964, la nombrará solemnemente como madre de la Iglesia, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II incluirá como letanía lauretana en el rosario justamente la Virgen como madre de la Iglesia, para que la recordemos con frecuencia y le agradezcamos todo su amor y toda su dedicación. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. No es un culto de adoración, porque evidentemente solo adoramos a Dios, pero este culto, que se llama de hiperdulía, es una devoción que es mucho más importante que la que le debemos a los santos. La devoción a los santos se llama el culto de dulía, ¿no? Y el de la Virgen, que es más importante, se llama hiperdulía. Y les leo: este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. El culto a Santa María encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario. Muy bien, vamos a ver ahora algunas figuras y algunas profecías de la Encarnación, porque ya el Antiguo Testamento nos habla de cómo iba a ser este Mesías, este enviado, este prometido, y nos va dando ya algunas pistas o algunas pautas sobre su persona y sobre su misión. Hemos visto entonces que tras el pecado original y la promesa del Redentor, Dios vuelve a tomar la iniciativa y establece una alianza con los hombres. Con Noé, tras el diluvio, y después sobre todo con Abraham, con quien forma este nuevo pueblo, a quien le promete justamente una gran descendencia y hacer de ella un gran pueblo de donde nacería el Mesías, el Emmanuel, el Redentor. Esta alianza se renueva con Isaac, luego con Jacob, y luego con Moisés alcanza una expresión más completa cuando Dios le da las tablas de la ley. Primero, recordando ustedes, lo saca a ese pueblo que estaba sojuzgado en Egipto, ¿no? Lo saca y lo lleva a un lugar nuevo, les da las tablas de la ley y les promete la tierra prometida. Un momento importante de la historia de las relaciones entre Dios e Israel fue la profecía de Natán, que anuncia que el Mesías será de la descendencia de David, y que reinará sobre todos los pueblos, no solo sobre Israel. Del Mesías también dirán otros textos proféticos. Por ejemplo, que su nacimiento sería en Belén, nos dice el capítulo 5 de Miqueas, que pertenecerá a la estirpe de David, nos dice Isaías en su capítulo 11 y Jeremías en su capítulo 23, que se le pondrá por nombre Emmanuel, nos dice Isaías, que se le llamará Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Y bueno, y junto a estos textos que describen al Mesías como rey y descendiente de David, hay otros que relatan también de modo profético la misión redentora del Mesías, llamándolo siervo de Yahvé, siervo de dolores, que asumirá en su cuerpo la reconciliación y la paz. Si ustedes no han leído, justamente a Isaías hace una descripción bastante impresionante y completamente profética, evidentemente, de cómo sería la muerte del Mesías, ¿no? El Catecismo, en su número 440, nos dice que en este contexto es importante el texto del Deuteronomio, capítulo 7, sobre el Hijo del Hombre, que misteriosamente, a través de la humanidad y el abajamiento, supera la condición humana y restaura el reino mesiánico en su fase definitiva. ¿Y cuáles son las principales figuras del Redentor? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos las siguientes.
el inocente Abel, ¿se acuerdan? Que murió en manos de su hermano Caín, ¿no? El sumo sacerdote Melquisedec, que también realiza su ofrenda de pan. El sacrificio de Isaac, que llevará la leña, que llevará el leño, y que efectivamente, gracias a Dios, después no hizo falta el sacrificio, fue un cordero que estaba por allí, que fue sacrificado, pero Isaac es figura de Cristo. También José, ¿se acuerdan? Aquel hermano que fue vendido por sus propios hermanos, que termina en Egipto siendo administrador del faraón, ¿no? José es figura también de Jesucristo. El cordero pascual, que se come antes de partir de Egipto, con cuya sangre se marca una señal en los dinteles de las puertas para que el ángel exterminador supieran que allí vivían personas del pueblo elegido. También aquella serpiente de bronce, ¿se acuerdan? Levantada por Moisés en el desierto. Por el mal comportamiento de ellos habían enviado unas serpientes que picaban y que morían los israelitas, ¿no? Hasta que efectivamente el pueblo pide perdón a través de Moisés y Dios le dice que ponga en el medio del campamento una serpiente de bronce y que mire esa serpiente de bronce, después de haber sido picado, se curará. Bueno, de alguna manera también Cristo allí elevado en la cruz, también, y quien acude a él encuentra la salvación. También Jonás es figura de Cristo, porque así como Jonás estuvo 3 días en el seno de aquella ballena o de aquel cetáceo, de aquel pescado, en fin, también Jesucristo estuvo 3 días enterrado para después resucitar. Respecto de los nombres de Cristo, bueno, son muchos los nombres y los títulos atribuidos a Cristo por teólogos y autores espirituales a lo largo de los siglos, ¿no? Unos se toman del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento, algunos son utilizados, adaptados por Jesús mismo también, otros le han sido aplicados por la Iglesia a lo largo de los siglos. Veremos aquí a continuación los nombres más importantes. Al Verbo, al Emmanuel, al deseado, al esperado, a la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada se lo llama Jesús, ¿no? Que en hebreo significa Dios salva. En el momento, nos dice Mateo en su capítulo 1, en el momento de la anunciación el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. Es decir, Él es el Hijo de Dios, hecho hombre para salvar a su pueblo de sus pecados. O sea que el nombre de Jesús significa que el nombre de Dios está presente en la persona de su Hijo hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Es el nombre divino por el que tenemos que tener muchísima devoción. Al pronunciar el nombre de Jesús también tenemos que acompañar ese decir nuestro con la boca, con los labios, también debe acompañar la cabeza y el corazón, sabiendo que estamos pronunciando un nombre bendito, el nombre de Jesús. Cristo también, que viene de la traducción griega del término hebreo Mesías. Cristo y Mesías significa lo mismo, esto es ungido. A los profetas se los ungía como una predilección especial por parte de Dios, manifestación de esa predilección. Bueno, y Jesucristo fue justamente el ungido de Dios para esta misión, la de la salvación. Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel, les decía, eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de él. Este era el caso de los sacerdotes, de los reyes y excepcionalmente también de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Jesús así cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Bueno, Jesucristo también es el unigénito de Dios, es el Hijo único de Dios. Esta filiación de Jesús respecto a su Padre no es como nuestra filiación adoptiva, es diversa. De hecho, Jesucristo, cuando habla de mi Padre, diferencia mi Padre de vuestro Padre, porque esa filiación es diversa. Él es el Hijo único del Padre, el mismo
Él mismo es Dios. Y para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No se puede ser cristiano sin aceptar a Jesucristo como Dios verdadero. Muy bien, los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo. ¿Se acordaron ustedes? Cómo se escucha la voz del Padre, que habla de su Hijo amado. También en el momento de la ascensión del Señor a los cielos, ¿no? Que Jesucristo los envía a los apóstoles, ¿no? Y los envía a predicar y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. También se lo llama Señor. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se revela a Moisés. Señor, Kyrios, es traducido del hebreo. Bueno, vamos a dejar aquí para continuar con este tema el próximo programa. Ya se nos ha ido el tiempo y continuaremos entonces la próxima vez hablando de los nombres del Señor. También hablaremos de Cristo como único mediador y perfecto entre Dios y los hombres. También hablaremos de Jesucristo, de su realeza. Muy bien. Me despido entonces enviándoles bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos, y Dios mediante nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias.